¿Qué ¿Cómo? tal? Mucho gusto saludarte a ti, Victoria, a tus órdenes. Gracias. ¿Cómo ves tú este fenómeno, esta situación que se está dando con estos cantantes, estos grupos de música regional que están siendo pues objeto de situaciones de violencia? Bueno, eso no tiene un origen que es multicausal. En primer término, hay regiones del país en donde este género musical es una expresión genuina de lo que vive la gente. Lamentablemente hay generaciones de mexicanos que van a vivir, crecer y lamentablemente morir en un ambiente de narcocultura, en una atmósfera de narcocultura, debido a la situación económica del país, que no está en condiciones de dar empleo a todos los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa. Hay algunos jóvenes que solo van a tener tres opciones: migrar a los Estados Unidos, dedicarse al comercio informal o incorporarse a los ejércitos del narco. De tal suerte que hay grupos y cantantes que componen melodías en donde la temática central son los grupos del narcotráfico, pero en efecto se trata de una tendencia genuina de la cultura popular mexicana en ciertas regiones del país. Pero también se trata de un fenómeno de la mercadotecnia. Hay empresas discográficas que aprovechan este boom de los narcocorridos porque lo ven rentable desde el punto de vista económico comercial. Entonces ellos mismos incentivan la reproducción de este género porque es un muy buen negocio. A lo largo de la historia musical de México ha habido grupos que han entrado y salido del mundo de la música teniendo como temática la vida de los narcotraficantes. Quizá tú recuerdes, quienes tenemos cierto rango de edad, a un grupo de música norteña muy popular conocido como los Tigres del Norte, que fue el primero en escalar los narcocorridos a un nivel de idolatría. Pero en las canciones como Camelia la Tejana, Jefe de Jefes, lo que teníamos era a jefes del narcotráfico, en donde se hablaba acerca de su vida y milagros. Y en tercer término también tenemos a narcotraficantes, grupos del crimen organizado, que pagan para que les compongan canciones, para que en su caso también haya libros. En su momento también, tú lo recordarás, el Chapo Guzmán tuvo encuentros con Kate del Castillo y con Sean Penn para crear una serie, para producir una serie de televisión que tuviera como eje central su propia vida, lo que había él, su trayectoria en el mundo criminal. Entonces, este origen múltiple, ser una expresión genuina de la cultura mexicana, pero también ser un fenómeno de mercadotecnia comercial, cuyo fin es el lucro, y finalmente ser un producto que los propios narcotraficantes pagan, reproducen, para que les canten canciones, para que se creen himnos que enaltezcan su labor criminal. Todo esto es lo que es la música de los narcocorridos y la música que dimana de la narcocultura. Y finalmente también eso está como pues asociado con el clima de violencia, con la situación de violencia, con la lucha entre cárteles, ¿no? Que hay una incidencia también en donde algunos buscan tener mayor influencia que otros, y pareciera que también es obligado tener uno, como tú lo comentas, un himno de este tipo, de manera que los cárteles, los criminales, no solamente controlan de cierta forma el aportar la historia, como decíamos, sino también el hecho de que se canten, y hasta los espacios en donde quieren que se canten. De hecho, la guerra de cárteles que se vive en el país se traslada a una guerra contra los cantantes, grupos del mundo de la farándula que están ligados a algún grupo criminal. Normalmente los narcotraficantes de alto perfil tienen algún grupo musical, algún cantante predilecto al que le encargan melodías, canciones. Y el grupo rival, al percatarse que hay un vínculo orgánico entre un narcotraficante de la competencia y un grupo musical, en automático dirige sus ataques en contra de ese grupo musical o cantante que está generando canciones de apología a los rivales. Ese es el de fondo, la razón principal por la que ha habido ataques en contra de integrantes de la farándula. También los grupos de crimen organizado empiezan a penetrar en el mundo de los influencers. Muchos influencers tienen más seguidores incluso que los medios de comunicación formales, y como los cárteles quieren dictar una línea editorial y construir una narrativa que sea afín a sus proyectos criminales, cuando detectan influencers que son hostiles o con los cuales no tienen sinergia, también se convierten en blanco de ataque. Ocurre más o menos lo mismo que en su momento sucedió con los periodistas. Como los cárteles de la droga querían generar una línea editorial y había medios de comunicación que desnudaban la actividad criminal y que incluso presionaban a las autoridades para que se dieran aprehensiones y decomisos, o denunciaban la corrupción policíaca, policial, militar, los anillos de protección policial, política
que respaldan a los cárteles empezaron a atacar a los medios de comunicación. Y ahora ocurre con los influencers y también con los grupos musicales. Es una especie de sicariato que se da y que tiene influencia finalmente en la parte cultural, David. Sí, por supuesto, lo que tenemos son grupos del narcotráfico que ante la necesidad de contar con prensa a su favor, influencers a su favor, de generar un ambiente de narcocultura con cantantes, melodías, grupos musicales que cantan himnos en su favor. Todo esto se convierte en un abanico. Decía en una ocasión anterior, previa, con una reunión de amigos, que los cárteles de la droga actualmente tienen 4 pilares. Está el grupo criminal como tal, las células armadas. Está el anillo de protección política, policial, militar que les da respaldo. Está el brazo empresarial, con el cual blanquean capitales o invierten en negocios legales. Pero el cuarto pilar es la base social de apoyo que quieren tener los grupos del narcotráfico. Y para esto requieren narcoseries, narconovelas, corridos tumbados, requieren música en donde se presente a la vida del narco como un ideal a seguir, para poder incrementar su capacidad de reclutamiento y que más jóvenes busquen de manera autónoma, voluntaria, sumarse a las filas del narco. Por supuesto que cuando no cumplen con su objetivo, metas de reclutamiento, recurren al reclutamiento forzado. Pero toda esta narcocultura que los narcotraficantes alimentan, que no tiene su origen en el recurso que ellos inyectan, sino también tiene una raíz profunda en la cultura mexicana, la aprovechan, la incentivan, la hacen florecer a efectos de que cumpla con los objetivos de respaldo a sus proyectos criminales. Está muy interesante esta lectura que tienes tú de los diferentes ejes, y a partir de esa exposición que haces te pregunto si tú consideras que todos estos esfuerzos de regulación de la reproducción de narcocorridos, de los espacios en donde se cantan, en los espacios en donde finalmente están presentes, es adecuada, es decir, una prohibición es suficiente, o qué es lo que tiene que ocurrir, digamos, para atender este fenómeno de una manera más integral, y que además, pues entiendo yo que si la gente entendiera además todas estas dinámicas en las que se produce, creo que también podría poner en su justa dimensión lo que los narcocorridos implican. ¿Cómo ves tú esta situación, estos esfuerzos de regulación? La estrategia nacional de los 32 estados, aproximadamente ya 20 tienen algún tipo de regulación a la música de los narcocorridos, ya sea prohibiendo que presupuesto público se utilice para espectáculos en donde haya este tipo de música, o de plano prohibir la realización de eventos públicos o privados con narcocorridos. A mí me parece un error. Por supuesto que yo estoy en contra de la narcocultura, estoy en contra de los corridos tumbados, pero entiendo perfectamente que la prohibición va a generar un mercado negro de este tipo de productos, camisetas, gorras, música que se va a vender en USB, se va a circular en las redes sociales de manera gratuita o mediante esquemas de pago. Va a generarse un mercado negro de estos productos, y todo lo que es prohibido genera una atracción superior. Hay muchos jóvenes de la colonia Roma que estoy seguro que no saben qué están cantando cuando entonan alguna melodía de Peso Pluma. Casi todas las melodías relacionadas con el narcotráfico están en clave, y muchos jóvenes únicamente escuchan la tonada y les gusta, pero no saben qué están cantando. Hay un segmento de jóvenes que en efecto, al estar en contacto con este tipo de productos, seguramente va a ser más sencillo reclutarlos y que se sumen a las filas del narco. Pero la prohibición es contraproducente. La prohibición no me parece que sea el esquema, esa es la tendencia nacional, pero estos esquemas prohibicionistas lo que van a provocar es espectáculos clandestinos, van a provocar fiestas en donde se entona este tipo de música sin protección civil. Va a haber lamentablemente algunos percances en este tipo de eventos. Se van a consumir también drogas ilícitas en estas fiestas. Tú lo recordarás, hace algunos años se crearon estas famosas fiestas rey. Sí. Pues ahora tendremos fiestas así, conciertos ilegales, porque la regulación no permite la realización de estos. Me parece que habría que combatir la narcocultura y ese tipo de música con información, un esfuerzo pedagógico, claro, para informar a la población que la vida de influencers, la vida de élite, esta supuesta vida de superación no es tal.
la vida del narcotráfico es una vida corta, marcada por la muerte para ellos y para sus familias. La prohibición lo único que va a hacer es que más jóvenes se interesen por este género musical. David, pues muchísimas gracias por tu participación, muchas gracias por estos comentarios que son muy interesantes también para entender este fenómeno, esta oleada criminal contra grupos de música regional y sobre todo pues sobre los esfuerzos que tenemos que hacer como país para poder enfrentar este fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, te mando un abrazo.